Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Existe una gran cantidad de seres asombrosos con fantásticas capacidades en el imaginario colectivo de diferentes culturas por todo el mundo, que dotan a las creencias de cada localidad de un diverso y nutrido conjunto de mitos. En esta ocasión estudiamos a una figura muy especial que estaría cargada de misticismo, perteneciente al conjunto de tradiciones mesoamericanas, cuyo concepto, si bien puede cambiar en algunos detalles dependiendo de la zona, aparece por casi todo el continente. Nos estamos refiriendo al Nahual, unas figuras que resaltarían por tener una habilidad mágica, y no se trataría de seres de otros mundos, como sucede en tantos ejemplos que ya hemos visto, sino que se referiría a humanos con capacidades sobrenaturales. En algunos casos, esta aptitud podría haber sido adquirida y en otros, estas personas habrían nacido con ella. En algunas situaciones incluso, sería una capacidad heredada. ¿Y en qué consistiría esta capacidad? Estaríamos hablando de la habilidad para adoptar la forma de un animal según su propia voluntad, bien pueda ser este uno real o un ser fantástico, es decir, una criatura con alguna característica sobrenatural. Sin embargo, este término no tiene una única definición, como vamos a ver, sino que, dependiendo de la región o la tradición, se referiría a conceptos diferentes. La primera acepción, presente sobre todo en México, se referiría al chamán o al brujo que tendría la capacidad para transformarse en algún animal, o incluso un elemento de la naturaleza o un fenómeno meteorológico, como un rayo, y podrían utilizar sus poderes para hacer el bien o el mal. Según una de las tradiciones más interesantes, se propondría que estos chamanes hubieran establecido un fuerte vínculo con el espíritu del animal que les acompaña desde el nacimiento, pudiendo aprovechar alguna de las ventajas de esta criatura, bien sea la precisa visión de un ave o la fuerza de un jaguar, por ejemplo. Sin embargo, serían los más hábiles o más poderosos los que habrían podido adquirir la capacidad para obtener la forma de su animal guardián. La segunda acepción se referiría precisamente al espíritu animal como nahual en lugar del chamán. En este caso se considera como el animal guardián de cada persona, una suerte de alter ego de cada uno, que ejercería de guía espiritual y de protector. En algunos relatos, el animal y la persona estarían tan ligados que lo que experimentara uno de los dos también lo sentiría el otro, dada la fuerte conexión establecida, que hasta llegaría a ligar sus destinos. Además, los nahuales compartirían algunas de sus cualidades con los humanos debido a esa unión espiritual. Algunas leyendas detallan que las personas más capacitadas podrían llegar a tener hasta 13 nahuales, lo que les otorgaría gran poder, pero que sin embargo solo se permitirían utilizar 2 o 3 de ellos, debido a que resultaría muy dificultoso domar a las bestias y éstas llegarían a atacarse entre ellas. Por otro lado, estaría muy extendida la creencia de que la vida de la persona permanecería ligada a la de su nahual, de forma que si moría su guardián, también moriría el individuo. En el caso de aquellos que contaran con 13 nahuales, no lo experimentarían con la pérdida de uno, si bien el riesgo de muerte aumentaría si su número fuera disminuyendo. La última de las acepciones para este término se referiría a la energía o al poder con el cual podía realizarse la transformación en otro ser. Según la antigua concepción azteca, el ser humano dispondría de 3 fuerzas que infundirían la vida en la persona, llamadas, a ver si lo sé decir, Tonalli, Teyolía e Ijiyotl. Y desde esta última era de donde podía partir ese poder que permitía llevar a cabo la transformación. Cabe destacar que en diversas culturas del continente también se atribuía a los dioses la capacidad de adoptar el aspecto de un animal. Por ejemplo, en mitologías como la maya, la mexica o la tolteca,
Por lo general, cada deidad gustaba más de adquirir la forma de un animal en concreto, como las leyendas con relación al dios de la mitología mexicali, Tezcatlipoca, que se presentaba ante viajeros con la apariencia de un coyote para ponerles a prueba. Se trataría de una figura envuelta en un sinfín de leyendas y relatos, incluso en la actualidad. Y es que no faltan testimonios en los que testigos afirman haberse encontrado con algún extraño animal y haber presenciado cómo su rostro cambiaba, convirtiéndose en el de un hombre, o historias en las que alguna persona cazaba a alguno de estos animales y al llegar hasta el cuerpo se encontraba con el de un ser humano. Pese a lo actuales que son algunos de los relatos existentes sobre encuentros con algunos de estos seres, aparecen referencias a ellos en antiguos códices como el Códice del Laúd, el Códice Borbónico o el Códice Feyerabad-Mayer. Y varios historiadores afirman que la figura del Nahual podría tener más de 3000 años de antigüedad. Sin embargo, parece que en las sociedades prehispánicas se entendían generalmente como algo positivo, y aunque también existen referencias a entidades más oscuras que gustaban de causar daño, se veía a los chamanes que contaban con la capacidad de cambiar su forma como a los responsables de proteger a la comunidad, cuidar de los espacios sagrados y castigar a los que hacían algún mal, lo que les permitía ocupar un lugar privilegiado dentro de sus comunidades. Muchos apuntan a la posibilidad de que con la llegada de los españoles, este concepto benigno de la concepción del Nahual cambiara radicalmente dada la imposición del cristianismo que los colonizadores trajeron consigo, haciendo que esa figura encargada de castigar los malos actos pasara a tratarse de alguien que había hecho un pacto con el demonio para adquirir ese poder y que pasara de considerarse un espíritu guardián a un ente malévolo. Algunos cronistas españoles relatan en textos históricos interesantes anécdotas sobre los nahuales. En el Tratado de las Idolatrías, Supersticiones y Costumbres de la Historia de Quilatzli, Jacinto de la Serna refiere, por ejemplo, que los conquistadores hubieron de enfrentarse a una mujer nahual que había adoptado la forma de un águila. Así podemos leer en un fragmento de este texto: ya había quien se transmutase en animales volátiles y terrestres. Allí, pues, refiere que venía entre ellos una india hechicera llamada Quilatzli, que por pacto que tenía con el demonio se transformaba en la forma que quería. Esta, pues quiso burlar a dos capitanes de los más principales del ejército, y yendo los tales por el campo cazando, se les apareció en forma de águila muy hermosa sobre un grande y hermoso tunal, y como los capitanes la vieron pensando que realmente verdadera águila, le quisieron tirar sus flechas, y al tiempo de desembarazarlas y dispararlas, conociendo la hechicera su peligro y riesgo, les habló diciendo: capitanes, no me tiréis, que yo soy Quilatzli, vuestra hermana, y me transformé en águila para burlaros. La teriantropía, término que designaría la habilidad de cambiar de forma entre la de humano y la de animal, o a la inversa, aparece en un buen número de ejemplos de diferentes culturas. Existen tantos que no podríamos nombrarlos todos, si bien uno de los más conocidos tal vez sea el de la licantropía, que ha generado tantas leyendas sobre hombres lobo y que en algunas de sus versiones tiene un carácter involuntario, pero en otras también va asociada al poder de un brujo o chamán capaz de realizar el cambio de forma. Cabe mencionar también que las mitologías tradicionales de tribus y clanes de América del Norte cuentan con la idea de poseer antepasados animales, un concepto que desemboca en relatos del origen de su comunidad y en narraciones en las que algunos osos fueran capaces de deshacerse de su abrigo de piel para transformarse en una persona. Un relato asombrosamente parecido al de las selkis en el folclore escocés, que serían focas que, deshaciéndose de su piel, adoptarían forma humana.
Uno de los ejemplos más similares lo encontraríamos en las leyendas de la mitología del pueblo navajo, el Skinwalker, que se definiría como un hechicero con la habilidad de convertirse o disfrazarse con la forma de un animal, un concepto que ha sido absorbido, apareciendo en un buen número de relatos y testimonios en la actualidad de personas que relatan haberse encontrado con alguno de estos seres en situaciones bastante aterradoras. Una de las figuras más importantes de la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, que fue muy popularizada, entre otros motivos, gracias a las obras de Carlos Castaneda y un término, nahual, cuya definición ha ido cambiando con el paso del tiempo, si bien su concepto principal permanece en la actualidad, trayéndonos un sinfín de historias muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!